Bueno, yo voy a hacer una sección a la cual denominé el capitalismo tardío, el capitalismo de conocimiento, puesto que voy a tratar de recuperar el legado de Mandel, pero bajo la óptica de nuevo capitalismo, lo que yo llamo el nuevo capitalismo, es decir, desde la óptica del capitalismo del conocimiento, y lo que hemos venido aprendiendo a partir del estudio de esta nueva fase del estudio. Entonces, en esta perspectiva es que yo voy a abordar el legado de una perspectiva desde... Bien, entonces me voy a referir a 4 puntos. En primer lugar, voy a hacer referencia a esta relación entre las leyes del movimiento del capital y el movimiento histórico, a la que hace referencia Mandel como punto de partida metodológico del capitalismo tardío, ¿no? O sea, él intenta justamente articular estos dos elementos, ¿no? La ley del movimiento del capital con el movimiento histórico. En segundo lugar, me voy a referir a los conceptos de revolución tecnológica, revolución industrial y el concepto de fase de desarrollo. En un tercer momento, me voy a referir al capitalismo del conocimiento y al capitalismo tardío, visto en retrospectiva, y para de ahí empezar a extraer las enseñanzas de Mandel, yo le llamo con enseñanzas que en realidad se dan en el marco de una transposición histórica. No voy a explicar por qué. Y en cuarto lugar me voy a referir al carácter de la crisis actual vis a vis el carácter o la crisis del capitalismo tardío. Bien, entonces, como decía, el punto de partida de Mandel, punto de partida metodológico de Mandel al estudiar, bueno, al escribir, al abordar el proyecto del capitalismo tardío, es justamente este intento de, él dice, de integrar las leyes del movimiento del capital con el movimiento histórico, ¿no? Para poder hacer un recuento, él dice, para poder hacer un recuento de la historia del capitalismo en los últimos 100 años. Él se va a referir específicamente al capitalismo de posguerra, pero desde una perspectiva histórica más larga que los últimos 100 años. Entonces, para eso él trata de integrar las leyes generales del movimiento del capital con el movimiento histórico. Partiendo del hecho de la consideración de que él dice que en realidad después de Marx nadie ha podido hacer esa articulación metodológica. Bueno, entonces, para hacerlo, él se refiere a la fórmula que él encuentra para hacer esta integración es de ver cómo las leyes del capital en general, ¿no?, se manifiestan en la forma fenoménica concreta de los muchos capitales, ¿no? Ese es el paso metodológico que él encuentra. O sea, él dice, yo voy a tratar de estudiar cómo en el capitalismo tardío las leyes generales del capital se expresan en el movimiento fenoménico de los muchos capitales. Y con eso, desde mi punto de vista, en realidad Mandel no rompe, finalmente no acaba rompiendo con el economicismo,
y al final de cuentas con la teoría del derrumbe de la Tercera Internacional, de la cual políticamente trataba de diferenciarse primero y de ser un crítico, pero desde mi punto de vista metodológicamente no logra escapar de este economicismo y finalmente la consecuencia de ello, la teoría del derrumbe, en este interno. Y no lo logra hacer porque para lograr hacer esta integración entre las leyes generales del movimiento del capital y del movimiento histórico, habría que haber encontrado o formulado conceptos de mediación metodológica que lograran integrar el estudio de la estructura económica, ¿no? Y por lo tanto las leyes del movimiento del capital con la acción de los sujetos sociales, ¿no? Puesto que finalmente la historia la hacen los sujetos sociales, ¿no? Eso lo dice Marx, ¿no? La historia la hacen los sujetos sociales buscando realizar sus propias aspiraciones. Entonces, la gran problemática aquí es cómo articular, ¿no? Las leyes del movimiento del capital a nivel de la estructura con la acción de los sujetos, con los sujetos sociales y sus posibilidades de acción, ¿no? Y paso que en realidad ya había realizado Gramsci desde, bueno, en el periodo anterior a la tercera revolución tecnológica alemana, Gramsci hacia los inicios de los años 30, justamente logra dar este paso metodológico, construyendo una serie de conceptos de mediación metodológica entre estructura económica, la historia tal cual se manifiesta en los hechos de todos los días. Ahora, aquí algo que me faltó mencionar en un principio es que cuando Mandel, al hacer esta búsqueda de articulación de las leyes generales del movimiento del capital con el movimiento histórico, distingue lo que yo llamo una doble historicidad en el capitalismo, ¿no? Es decir, considera el capitalismo como modo de producción, que es la óptica analítica con la cual Marx estudia el capitalismo, pero también distingue otro aspecto de la historicidad del capitalismo considerado como fase de desarrollo, ¿no? Entonces él hablará del capitalismo tardío como una fase de desarrollo, aunque en realidad no es preciso, no es preciso en la definición del concepto de fase de desarrollo. Y tan es así que él en algunos pasajes habla del capitalismo tardío como una etapa del capitalismo, en otros pasajes dirá que en realidad es un desarrollo posterior del capitalismo monopolista, ¿no? Entonces, y en algunos otros pasajes se referirá al capitalismo tardío como una era histórica. Entonces, bueno, finalmente, a pesar de haber distinguido esta doble historicidad del capitalismo, Mandel no precisa el concepto de fase de desarrollo. Bien, bueno, entonces el segundo momento de mi presentación es, dicho esto, bueno, a ver, dicho esto, la conclusión inicial es que finalmente la contribución de Gramsci vis-a-vis de la de Mandel es distinguir hacer una propuesta de articulación de las leyes del movimiento del capital con las leyes del movimiento histórico, distinguiendo esta doble historicidad del capital y planteando entonces la segunda dimensión de la historicidad del capitalismo como sucesión de fases de desarrollo. Bien, entonces pasando a los conceptos de revolución tecnológica
revolución industrial y el concepto de fase de desarrollo. Bueno, esto me parece que es muy importante porque en realidad creo que hay una diferencia muy importante entre el concepto de revolución tecnológica de Mande y el concepto de revolución industrial de Marx. O sea, la distinción entre ambos conceptos no sería la que Mande mismo señala, a la cual ya se ha hecho referencia aquí en este seminario, entonces no entraré a hacer la distinción, sino creo que hay una diferencia fundamental entre lo que Mande entiende como revolución tecnológica y lo que Marx entendió en su momento como revolución industrial. Y la diferencia fundamental es que para Mande la revolución tecnológica partía de la tecnología de las máquinas, o sea, de la tecnología de las máquinas productoras, de la tecnología de la producción de máquinas que constituían la fuerza motriz de un sistema de máquinas, ¿no? O sea, el punto clave en el concepto, el aspecto central del concepto de revolución tecnológica en Mande es la fuerza motriz, o la tecnología de las máquinas que producen la maquinaria de la fuerza motriz, ¿no? Y a partir de ahí, él hace toda una periodización, ¿no? Bueno, finalmente de las ondas largas, ¿no? Eso lo va a llevar a establecer una determinada periodización de las ondas largas, dado que el fundamento material de las ondas largas son esta revolución. En cambio, en Marx, el concepto de revolución industrial, o sea, cuando Marx desarrolla el concepto de revolución industrial, él plantea que el elemento fundamental dentro de los componentes de la maquinaria, ¿no? No es la fuerza motriz, sino es la máquina herramienta. O sea, cuando él está estudiando el capital y gran industria, ¿cómo se llama? La maquinaria y gran industria, cuando él está estudiando finalmente la revolución industrial, él plantea que la máquina de vapor ya tenía un siglo de existir y que no fue sino hasta que fue modificada la máquina herramienta que la máquina de vapor pudo tener un efecto realmente en el funcionamiento de las relaciones económicas, ¿no? Y es muy claro, muy enfático al plantear que el punto de partida, el punto de arranque de la revolución industrial es la máquina. Entonces, o sea, a partir de aquí se deriva la conclusión de que la máquina herramienta es, desde el punto de vista técnico, es el elemento que permite revolucionar a los otros componentes de la maquinaria, es decir, a la fuerza motriz y al mecanismo de transmisión, y desde el punto de vista socioespacial, diría yo, ¿no? Es también lo que permite, digamos, una nueva construcción histórica, ¿no? Al ser el elemento que permite la transformación del sistema de trabajo, la modificación del sistema de trabajo, que se va a realizar a partir de una nueva forma de solución del antagonismo social, y por lo tanto implicando una nueva forma de organización y dirección de los procesos productivos. Entonces, de ahí que de esta consideración se desprende, digamos, un concepto que un concepto inicial de fase de desarrollo, que no voy a desarrollar por falta de tiempo aquí, ¿no? Considerando que una fase de desarrollo a partir de este fundamento en la transformación de la máquina herramienta, ¿no? Que es, como digo, lo que permite un nuevo proceso de construcción social a partir de la construcción de un sistema de trabajo, o sea, una nueva forma de producción, que será el fundamento para toda la nueva construcción social, ¿no?
podemos entender el concepto de fase de desarrollo como una, como una unidad orgánica cambiante entre economía, política, ideología, cultura, instituciones y Estado, o forma histórica de Estado, ¿no? Entonces, lo que distinguirá a una fase de desarrollo a otra es justamente cómo se da esta, o sea, las características de la estructura económica partiendo de la nueva forma de producción y cómo se da esta articulación de la estructura económica con la política, la ideología, la cultura, las instituciones, el Estado. Ya me parece aquí que un concepto fundamental de articulación de estos distintos ámbitos es el concepto de bloquismo. Bien, ahora, entonces, como digo, esta es una definición, una definición inicial del concepto de fase de desarrollo. Me iría iría profundizando en el concepto de fase de desarrollo a medida que desarrolle brevemente cuáles son las características o los elementos distintivos del capitalismo del conocimiento. Entonces, capitalismo del conocimiento, voy a ir muy rápido porque me está agotando el tiempo. Podemos considerar que es el elemento fundamental de la conversión, o implica la conversión del conocimiento en principal fuerza productiva, ¿no? Lo cual implica un aumento en el contenido del conocimiento de la producción social, cuya dimensión espacial es la globalización. Y aquí brevemente formulo un concepto, de globalización que tal vez le pueda agradar un poco más a Radica en relación al concepto tradicional de globalización, entendiéndolo la globalización evidentemente es un concepto geográfico, ¿no?, que hace referencia al espacio. Entonces, en la globalización la podemos entender como una dimensión en la cual es el capital el que transforma la geografía de los estados nacionales y ya no es el estado nacional el que transforma o el que moldea la geografía del capital, como era en la fase fordista que decía, ¿no? Y esto va a implicar una nueva articulación, una nueva jerarquización entre las escalas geográficas bajo la supremacía de la escala geográfica supranacional, ¿no? Pero es una cuestión abierta cómo se dará esta articulación bajo la supremacía de la escala supranacional y sobre todo el peso, la importancia que tendrá la escala nacional y por lo tanto el Estado, ¿no? Es una cuestión abierta. Bien, el neoliberalismo claramente empuja en una dirección globalista, ¿no? Globalista en el sentido de unificar al Estado-nación, ¿no? Pero eso es una cuestión abierta, espacial. Bien, esto implica como segunda característica una nueva articulación entre el sector científico educativo, la producción social, con la finalidad de conformar un ciclo interno de conocimiento en los países, ¿no?, que incida sobre el conjunto de la reproducción social, donde el desafío histórico es la valorización del conocimiento. O sea, crear valor a partir del conocimiento, y yo además planteo que la valorización del conocimiento se constituye en una nueva contratendencia a la caída tendencial de la tasa de ganancia. Bueno, no me voy a detener a explicar esto, pero se puede observar, si nosotros observamos el comportamiento de la tasa de ganancia, podemos observar un comportamiento diferente a partir de los años 80 y sobre todo en los años 90. Bien, y esto implica esto implica una articulación de una nueva base tecnológico-productiva que se constituye a partir de la electrónica y la informática con el toyotismo, ¿no? El toyotismo considerado justamente como,
como nuevos sistemas de trabajo que a diferencia del Fordismo buscan la incorporación de la calidad y por esa vía del conocimiento, apropiarse del conocimiento tácito de los operarios, ¿no? Los operarios ya no interesan solo como fuerza de trabajo física, sino en su calidad de portadores de conocimiento. Entonces, de aquí se desprenden, digamos, las primeras enseñanzas que podemos extraer de Mande, pero son enseñanzas que se dan en un contexto de transposición histórica. ¿Por qué un contexto de transposición histórica? Porque él cuando plantea su tercera revolución tecnológica, ¿no? En realidad se está refiriendo a un proceso que aún se estaba dando de manera localizada y emergente en lo que fueron llamadas por Maslow las industrias intensivas en conocimiento, hacia la mitad de los años 50. Eso que se estaba dando localizado y que estaban haciendo, Mande lo generaliza como nueva base tecnológica productiva de que él llamó el capitalismo del conocimiento, que es lo que nosotros dentro de CODE llamamos fase fordista tendencial. Entonces, bueno, y a partir de esa generalización, él descubre nuevos elementos derivados de las características de la tercera revolución tecnológica y de los procesos de automatización, que por lo tanto podemos extraer como lección, o sea, podemos aprenderlos y extraerlos como lecciones, considerando que en realidad esa base tecnológico-productiva no se genera, que describió Mande, no se generalizará, sino hasta justamente la etapa del nuevo capitalismo, es decir, hacia los años 80. Bien, entonces, bueno, la primera lección, enseñanza que se desprende de esto es que esta tendencia a la nueva articulación entre el sector científico educativo y la producción hace del sector científico educativo una condición inmediata de la producción social. Y a partir de esto, Mandel planteará que hay un cambio cualitativo en el obrero colectivo. Bueno, él no le llama obrero colectivo, pero habla de la tendencia a la incorporación en el proletariado del trabajo completo y la reunificación con el trabajo manual y el carácter productivo del trabajo completo, a lo que hacía referencia ayer Rubén, ¿no? Entonces, esta va a ser una conclusión muy importante que podemos extraer de Mandel para el estudio. O sea, que si bien Mandel la formuló para lo que llamó capitalismo tardío, que es, como decía, el equivalente a lo que nosotros llamamos la fase fordista keynesiana, la podemos extraer para el estudio del capital, en la actualidad del capitalismo del conocimiento, en la medida que es con este capitalismo del conocimiento que se generaliza esa base tecnológico-productiva que describe. Bien, siguiendo entonces, vuelvo a las características del capitalismo del conocimiento, me había quedado en la articulación de la nueva base tecnológico-productiva con el toyotismo, esta nueva que constituye una nueva forma de producción. Esta nueva forma de producción se articula a su vez con un nuevo ciclo industrial, ¿no?, en torno al sector electrónico informático y de las telecomunicaciones, que pasa a ser el sector articulador y dinamizador del crecimiento, lo cual se traduce en una nueva dinámica económica. No voy a entrar en detalle en el esquema, lo que diré es solamente que es una nueva dinámica económica donde las fases de expansión tienden a ser más largas
y las fases recesivas más cortas. Y esto, bueno, finalmente tiene que ver con una nueva división interindustrial del trabajo que está puesta con la división internacional del trabajo, tiene que constituir una nueva división global del trabajo en torno al sector electrónico, informático y de las telecomunicaciones, crecientemente basada en el conocimiento. Entonces, de acá podemos extraer nuevas, o sea, una vez dichas estas características del capitalismo del conocimiento, podemos extraer nuevamente algunas lecciones del pensamiento de Mangel para el estudio de la fase actual del capitalismo. Y es, en primer lugar, que en retrospectiva, entonces, surge una nueva dimensión de la crisis del fordismo, ¿no? Una nueva dimensión derivada justamente de que en estas industrias intensivas en conocimiento que surgen hacia mediados de los años 50, ¿no? Justamente en estas industrias sí se empieza a dar este proceso de integración del trabajo complejo con el trabajo manual, pero ese proceso de integración en realidad era contrario a la lógica de las industrias fordistas que predominaban en el resto de las ramas industriales. ¿Por qué? Porque justamente el fordismo hacía hincapié en el trabajo, o sea, se basaba en el trabajo físico y en la distinción, en la división entre el trabajo intelectual y trabajo manual, ¿no? El principio básico del fordismo era la separación entre concepción y ejecución del trabajo. Entonces, de acá surge una nueva dimensión, esta nueva dimensión de la crisis del fordismo. Bueno, ahora esta de competencia, un nuevo patrón de competencia que se constituye a partir de que las industrias líderes buscan establecer un estándar tecnológico, y al establecerlo generan, este es el principio básico de generación de rentas tecnológicas, ¿no? El establecimiento de un estándar tecnológico les permite generar rentas tecnológicas, lo cual va a constituir, las va a poner, a posicionar en una situación de monopolio natural, ¿no? Entonces, este digamos, el principio de la obtención de rentas tecnológicas bajo este nuevo patrón de competencia, al cual Mangel hace referencia como un proceso de aceleración de la innovación, ¿no? Pero en Mangel, este proceso de aceleración de la innovación se da por cambios en las condiciones de la competencia, a las que hacía referencia también ayer Rubén Trejo, ¿no? Es decir, por el hecho de que la competencia tiende a estar más centrada entre capitales, o sea, entre empresas y sectores, como plantea Mangel, dada la tendencia a la igualación entre los niveles de productividad entre regiones y países, ¿no? Y por lo tanto, y esto lleva a las empresas a tratar de aprovechar, o sea, de obtener ganancias a partir del aprovechamiento de las diferenciales de productividad entre empresas, lo cual las obliga a un proceso de innovación tecnológica, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ahora vemos, es decir, que la ganancia tecnológica, perdón, la renta tecnológica se obtiene a partir de la búsqueda del establecimiento de un estándar tecnológico. En Mangel, en realidad, esto se plantea como, no se plantea solamente como derivado de cambio en las condiciones de la competencia, ¿no? Y no de los efectos de la nueva tecnología sobre el patrón. Y bueno,
otra lección que se tiene de Mandel es que, bueno, él plantea que en el capitalismo tardío tiende a darse un proceso de centralización internacional de capital que se uniría al proceso, o que se conjugaría con el proceso de concentración internacional del capital propio de la fase monopolista descrita por Lenin. Y que a esto corresponde la expansión mundial de las empresas transnacionales, ¿no? Plantea Mandel. Bueno, acá en realidad Mandel, o sea, al hacer este planteamiento de que tiende a haber una centralización internacional del capital, en realidad Mandel se está ubicando en una perspectiva espacial de globalización, ¿no? Y no de competencia multinacional centrada en los estados nacionales, como era la competencia en la fase fordista inicial, ¿no? Entonces, esto quiere decir que finalmente el hacer referencia a la centralización internacional de capital, centralización internacional de capital, en realidad, como digo, Mandel está haciendo indirectamente referencia a una dimensión espacial de la competencia, cuando en realidad era una competencia multinacional basada en los estados nacionales durante el fordismo judicial. Entonces, lo que vemos acá es que a la transposición histórica temporal que hace Mandel, a la transposición histórica temporal de Mandel, se corresponde a una transposición histórica de tipo espacial también, ¿no? Bueno, entonces, para concluir, ¿cuáles serían las diferencias entre el carácter de la crisis actual y la crisis del capitalismo tardío, ¿no? que planteó Mandel? Bueno, desde mi perspectiva, la crisis actual, el factor determinante, el hecho determinante de la crisis actual es la imposibilidad de una subsiguiente expansión de la base tecnológico-productiva del capitalismo, correspondiente al capitalismo del conocimiento, ¿no? Debido a, digamos, la trama social predominante en la cual esta base tecnológico-productiva ha surgido, que es la vía de desarrollo neoliberal, la predominancia de la vía de desarrollo neoliberal. O sea, si bien el neoliberalismo en un principio permitió la expansión de la base tecnológico-productiva, en un segundo momento, particularmente el capital financiero, el nuevo capital financiero que se ha expandido justamente como parte del neoliberalismo, se ha convertido en una enorme traba para una expansión subsiguiente, un despliegue subsiguiente de esta base tecnológico-productiva, no permitiéndole desplegar todas sus potencialidades, ¿no? Entonces, la cuestión que se pone a la discusión es la necesidad de que el capitalismo del conocimiento encuentre una trama social correspondiente a los requerimientos de la base tecnológico-productiva que permita su ulterior expansión. Entonces, digamos, lo que se pone al orden del día es la necesidad de la construcción de esta nueva trama social correspondiente a los cambios ocurridos en la estructura, lo cual es una cuestión abierta, ¿no? Es una cuestión abierta donde las clases subalternas tienen, se abren posibilidades de incidencia nueva para las clases subalternas dentro de este proceso. En cambio, bueno, la crisis del capitalismo del conocimiento, del capitalismo tardío, descrita por Mandel, planteaba que, bueno, finalmente era resultado de la realización de las contradicciones generales
de la relación de producción capitalista y que la salida bajo la acción de la estrategia de la revolución permanente tendría que ser el socialismo. La revolución social que era al socialismo. Esto finalmente no ocurre y se da contrariamente un nuevo inicio, que es justamente el inicio que estamos viviendo con el capitalismo. Entonces,